Hoy les hablaré un poco sobre los hijos de Dios. Y no hablaré aquí sobre Mano. ZC, ya hice 2 videos sobre el gnosticismo que dejaré en la pantalla final para que los vean después. Entonces, no voy a profundizar mucho aquí en lo que sería el gnosticismo, pero tranquilo que voy a explicar lo suficiente para que entiendas el video aquí, ¿vale? Me refiero a los eones, que en el gnosticismo son emanaciones, como hijos de Dios, o quizá, para mayor claridad, son extensiones del ser supremo llamado Uno Vitus Monada, o Ailon Telius, y no el ser supremo. Aquí el demiurgo no es el principal, sino hijo de uno de los eones de los que hablaré más adelante. Los eones suelen aparecer en pares masculino y femenino, llamados sigigias. Aquí veremos algunos. Además de los eones, también podemos hablar de los ángeles, llamados luminares en el gnosticismo. Tú también podrías ser un ángel. Deja tu like en el video, suscríbete al canal, compártelo y haz hype también, porque eso me ayuda muchísimo, ¿vale? Si tienes interés en aprender más sobre gnosticismo, échale un vistazo al comentario fijado. También voy a dejarte unos audífonos ahí, por si quieres dejar el headset y no quedarte calvo, porque la situación está complicada, ¿verdad, querido? Quedarse calvo no está chido. En el apócrifo de Juan, que citaré mucho aquí, tras la creación de Cristo se crean los ángeles de luz, que son 4. Fueron creados a través del propio Cristo, y tenían una conexión con 4 conceptos: gracia, percepción, entendimiento y prudencia. El Espíritu, desde la luz encarnada en Cristo, hizo que 4 ángeles de luz emanaran de Él, se encarnaran y se colocaran ante Él. Sus 4 poderes eran gracia, percepción, entendimiento y prudencia. En ese momento, también se crean reinos celestiales para cada uno de los ángeles, y también en cada uno de esos reinos habría un hombre. Tuve que dar esta breve explicación aquí, porque si no, podrían perderse, porque hasta yo me perdí, la verdad. El primer ángel, el luminario Armosel, está vinculado a 3 ayudantes que representan conceptos distintos. También la gracia se encarnó con Armosel, el primer ángel, a quien se le dio el gobierno. Sobre el primer reino celestial, 3 otros seres fueron creados con este ángel: gracia, verdad y forma. Armosel, el ángel guardián del primer reino celestial, y con él está el hombre ideal, llamado Adamas, un humano extremadamente inteligente. De hecho, podríamos llamar a su inteligencia incomparable. Con presciencia y mente perfecta, el espíritu invisible creó al humano perfecto mediante la revelación de su voluntad, la primera revelación y la verdad. Adamas fue designado para gobernar el primer reino celestial con Cristo. Con el primer ángel de luz, Armosel, los poderes del espíritu estuvieron con él. El invisible le dio a Adamas un poder intelectual invencible. Él alabó y glorificó al espíritu invisible. El segundo ángel, Oroyel, tuvo su propio reino celestial y quedó ligado a 3 conceptos. Oroyel, el segundo ángel de luz, gobernó el segundo reino celestial. Otros 3 seres fueron creados con él: Pronoya, percepción y memoria. Seth, hijo del hombre más inteligente, permaneció con Oroyel. En ese segundo mundo, el espíritu nombró a Seth, hijo de Adamas, como gobernante del segundo reino celestial junto al ángel de la luz, Oroyel. Y así se hizo sucesivamente, hasta el tercer y cuarto ángel, llamados Debeitai y Elelef. El tercer ángel de la luz, Debeitai, recibió el gobierno sobre el tercer reino celestial. Junto con él se crearon 3 seres: entendimiento, amor y semejanza. Elelef, el cuarto ángel de la luz, gobernó el cuarto reino celestial. Otros 3 seres fueron creados con él: perfección, paz y sabiduría. Los 2 también recibieron el tercer y cuarto mundo. Los descendientes de Seth quedaron con. Pero el cuarto es algo curioso, porque el texto dice que quedó para aquellos que no se arrepintieron. El tercer reino celestial fue dado a los descendientes de Seth para gobernar, junto con la tercera luz de Beitai y las almas sagradas. El cuarto reino celestial fue para las almas que ignoraban la verdad completa, y, al aprenderla, no se arrepintieron de inmediato, sino que persistieron en negarla por un tiempo antes de arrepentirse. Ellos vivirían con la cuarta luz, el Elef. Incluso el Elef, en otro texto, que es hipóstasis, es responsable de revelar la verdad sobre Demiurgo. Bueno, ahora que vimos los luminarios, vamos a las emanaciones de Dios. De hecho, los zainos. Bueno, estos seres dependen mucho de los gnósticos en sí mismos. Los valentianos dicen que el Agdod son los primeros 8 zainos, y de ellos surgieron otros después. El primero es el Ser Supremo, llamado Baitos o Mónada, el único o Padre inefable. Como te comenté, los zainos suelen tener una contraparte femenina o masculina, al igual que el Dios Supremo. Se llama Sig, o el silencio, Caris o Enoya.
Estos primeros terminaron generando la segunda generación, con Nos la mente y Aletheia la verdad. La tercera generación terminó emanando de los propios Nos y Aletheia, que son el sermo, o logos, que es la palabra, y vita, o zoí, que es la vida. De ellos nació la cuarta generación, Anthropos, el hombre, y Ecclesia, la iglesia. Después de eso, surgieron varios otros zainos secundarios, como por ejemplo, Baitos o profundo, mix, que es mezcla, Ageratos, que sería para siempre joven, y Enosis, que es la unión. También está Autofias, la naturaleza esencial, Edone, el placer, Acinetos, lo inmóvil, Sincrasis, la mezcla, Monógeris, unigénito, y Macaria, la felicidad. Bueno, y después de eso, termina apareciendo aquí un Aion, que es muy importante. Por ejemplo, para los 7 años, ya que ella habría generado al demiurgo, que es Sofía. Es muy interesante que ella aparezca aquí al final, siendo que allá por los 7 años en el Apocalipsis de Juan, ella es una de las más importantes. Junto a ella está Teletos, que es perfección. Ahora hablemos de algunos de esos Aion mencionados. Bitos, que significa profundidad en griego, es un concepto fundamental y enigmático del gnosticismo, especialmente en las cosmologías valentianas. Representa al Ser Supremo, la fuente incognoscible de todas las emanaciones divinas. El pleroma Bitos es la mónada, el uno, el absoluto y la profundidad de todo lo originado. Su origen es primordial, el abismo silencioso y perfecto que precede toda existencia que manipula. Suele llamársele el padre de todo, pero de un modo que supera toda comprensión o descripción. Desde Bitos, por emanaciones sucesivas, surgen los Aion, manifestaciones de la divinidad. En diferentes niveles de realidad, Baitos permanece más allá del pleroma, siendo una esencia más profunda e inalcanzable. Logos es un Aion importante en el gnosticismo. Representa la palabra, y su rol varía según la escuela. Suele ser emanación del Ser Supremo, encargado de la manifestación y el orden cósmico. En el gnosticismo, Logos es el principio divino que expresa la voluntad y razón del pleroma. En algunas tradiciones, él es el primer Aion emanado, y sirve de intermediario entre Baitos e Inefable, y las emanaciones posteriores. Logos es la inteligencia divina que crea y estructura la realidad. En ciertas cosmologías, el Logos se asocia con Cristo, no como la figura histórica de Jesús, sino como un principio cósmico. Un Aeón redentor baja al mundo material para traer la gnosis y liberar almas. Él puede ser visto como una manifestación de la verdad y el conocimiento que ilumina el camino para el regreso al pleroma. Ahora, Atropos, que significa hombre, es un Aeón muy significativo en varias cosmologías gnósticas. Él simboliza al hombre primordial y universal, la imagen divina de la humanidad presente en el pleroma antes de la creación material. Atropos suele verse como la forma arquetípica y la esencia espiritual de la humanidad, atrapada en la materia. En algunas tradiciones gnósticas, él es la emanación del Ser Supremo o de Aeones superiores. Su caída o fragmentación origina el mundo material y la existencia del alma humana. La búsqueda de la gnosis es, en parte, el proceso de reconocer o reunir al Atropos interior como origen divino. En ciertas escuelas, el Atropos es el síndrome de la Iglesia. La Iglesia o comunidad simboliza la unión divina de la humanidad. Él es la semilla divina en cada persona, y despertar a esto lleva a la salvación y el retorno al pleroma. Para los setianos es bastante diferente. Ellos creían en una pentada de eones, es decir, sus principales eran 5. El primero en surgir, o la primera, fue Barbel, que surgió del pensamiento del propio creador. El pensamiento del creador se convirtió en un ser. Ella apareció en su presencia, revelada por el esplendor de su luz. Ella fue el primer eón que surgió antes que todos los demás. Ella emanó del pensamiento del creador, incorporando el impulso nutritivo del universo. Su luz, el reflejo de la luz del creador. La imagen poderosa del espíritu virginal, invisible y perfecto. El glorioso Barbel perfecto entre los eones. La gloria de la revelación. Bárbara a menudo es identificada con el pensamiento o enoia, o también con la previsión, prognosis, o la imagen del Padre. Ella es Madre-Padre, la primera en ver al Dios invisible. De esa contemplación surgen los demás eones, aunque estos no tienen un nombre exacto. Según el libro de Juan, el principal apócrifo, Setiano Bárbalo pidió a Dios la existencia de los otros eones, siendo conceptos, ¿no? ¿Cierto? La presciencia, indestructibilidad, inmortalidad y verdad. Bárbalo pidió al espíritu virginal e invisible la presciencia, y este se la reveló con su mirada. Ella se colocó al lado de Bárbalo. Luego, Bárbalo le pidió al espíritu que le concediera la indestructibilidad. La mirada espiritual lo reveló. Y ella se colocó al lado de Bárbalo y de la presciencia.
Ella glorificó al invisible y a Bárbalo, porque ella había surgido por causa de ellos. Bárbalo pidió al espíritu concebir la inmortalidad. El espíritu la reveló, y la inmortalidad glorificó al espíritu invisible y Bárbalo, porque había surgido por causa de ellos. Finalmente, Bárbalo le pidió al espíritu que le concediera la verdad. Por la mirada del espíritu invisible, la verdad se reveló y glorificó al espíritu invisible que aprobaba a Bárbalo, porque la verdad surgió por ellos. Y, curiosamente, de Bárbalo y de Dios termina surgiendo Eón, que después sería encarnado por el propio Jesucristo. Esa emanación se llamaba autogénesis. El Espíritu Santo perfeccionó a Cristo, Hijo del Creador y de Bárbalo, para que él estuviera ante el gran Espíritu virginal e invisible. El divino Cristo lo honró con su poderosa voz. Apareció por medio de Bárbalo, pero el Espíritu virginal e invisible hizo de Cristo el verdadero Dios del universo, dándole toda autoridad y verdad para que conociera la creación. Él es aquel llamado por un nombre que es más exaltado que cualquier otro. Ese nombre solo será pronunciado a aquellos que sean dignos de él. Después de la creación de Adán, cuando él es arrojado a un mundo material por los arcontes, que son los espíritus seguidores del demiurgo. Para que él no se quedara solo, Bárbalo pone en él a Zoe, una versión primitiva de Eva, que sería la luz de la razón de Adán. Más tarde, el demiurgo quitaría ese lado divino de Zoe, y ella surgiría como Eva, otro aion surgido del propio Dios. Y muy importante en la historia, era Sofía, que representaría la propia inventiva de Dios, y de ella surgió el demiurgo, para que ella lo creara. Sin Dios, él se volvió egocéntrico, y ella incluso intentó esconderlo. Sofía lo expulsó de sí misma hacia el borde de los reinos celestiales, para que ninguno de los otros inmortales lo viera, porque ella lo había creado en la ignorancia. Lo rodeó con una nube luminosa, puso un trono en medio de la nube, para que nadie lo viera, excepto el Espíritu Santo. La madre de los vivos lo llamó Aldabaón. Él fue el arconte jefe por el gran poder heredado de su madre. Desde ahora puedes ver la historia en mi otro video. No olvides dar like, suscribirte y compartir. Y nos vemos en la próxima.